Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que, me daba muchísima ilusión leer, de reciente publicación y que por fin terminé y, quiero comentarles hoy. Este libro es El pasajero, de Cormac McCarthy. Él publica este libro a los 89 años, 16 años después de haber publicado su última novela, que fue La carretera, y que fue ganadora al Pulitzer y que personalmente es una de mis favoritas. Ya también la reseñé en este canal. Este libro, El pasajero, no es el único, tiene una segunda parte que se llama Stella Maris, que no he tenido oportunidad de leer y que se publicó en noviembre del año pasado en inglés. Creo que todavía no está la traducción al español. Del pasajero, sí, ya tenemos la traducción. Y fue un libro esperadísimo por todos los seguidores y los fans de Cormac McCarthy. Ahora, tenemos que recordar que él es un autor muy peculiar, ¿no? Se dice por momentos que es el más grande autor estadounidense que está vivo actualmente, aunque ya es un hombre bastante grande. Y su estilo y su forma de escribir se conserva en esta novela del pasajero, que no deja de ser un tanto pesimista y misteriosa, como lo fue La carretera y como lo fue Sin país para los débiles y como fue Meridiano de sangre, muchas otras que escribió antes. Entonces tiene ese mismo tono pesimista. Pero lo que también es muy importante recordar en McCarthy en específico es que el contenido determina el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que él escribe y la forma en la que escribe nos va dando también el contenido y nos va desarrollando las personalidades de los personajes. Son inolvidables. ¿A qué me refiero con esto? Pues es al diálogo. Esta novela, al igual que La carretera, al igual que Sin lugar para los débiles, está basada en el diálogo. Hay pocos signos de puntuación en estos momentos en que están platicando, están hablando dos personajes, entonces a veces cuesta un poco seguir la conversación y saber quién está diciendo qué. Hay pasajes en esta novela en las que hay que regresar un poco para saber quién está diciendo ciertas cosas, y esto sucedía también en las novelas anteriores. Entonces, conserva el estilo. Ahora, ¿de qué va esta novela? ¿De qué va El pasajero? Pues El pasajero nos cuenta la historia de Bobby Western, que no es gratuito el apellido, creo yo, Western. Acuérdense que McCarthy, tiene esta trilogía de la frontera, es el gran escritor que ha descrito lo que sucede en la frontera entre México y Estados Unidos, y su personaje principal aquí en El pasajero se apellida Western. Entonces nos cuenta la historia de Bobby, y también alternadamente, siempre escrito en unos entrecapítulos, podríamos llamar, y en itálicas, nos va contando la historia de Alicia Western, que es obviamente su hermana, y cómo es que se relacionan y cómo es que crecen y cómo son en la vida adulta. Ahora, esto es el inicio, ¿no? Estos son los personajes sobre los que se va a desarrollar toda la trama, pero en realidad a veces pienso que McCarthy sabe tanto de tantas cosas que ya es difícil seguirle el ritmo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues él va a ficcionalizar a través de todos estos personajes, estos dos principales y todos los demás que se van apareciendo en la novela, lo que él cree de todas estas muchas cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en estas conversaciones que Bobby Western va teniendo con otros personajes, habla de religión, habla de la existencia de Dios, habla de la identidad, habla de la física cuántica, habla de la mecánica cuántica. Se ve que McCarthy es un obsesionado de la física. Entiendo que ha hecho mucha investigación en la Universidad de Santa Fe. Acuérdense que él es un escritor del sur, ¿no? Él retrata muy bien lo que es el sur de Estados Unidos, y como ejemplo de esto, antes el gran escritor había sido Faulkner. Faulkner nos había contado el Estados Unidos, el sureño, pero ahora tenemos este punto de vista contemporáneo que obviamente tiene que hablar de la frontera con México y de todos estos problemas y situaciones que existen en el Estados Unidos actual. Entonces, así Bobby Western vive en Nueva Orleans y, como les decía, tiene todas estas conversaciones con diferentes personajes. Él es un buzo explorador. La historia comienza cuando él lo comisionan para ir al fondo del mar y ver un avión que se estrelló, que está ahí. Le sorprende muchísimo ver que los pasajeros están casi como si no hubieran sentido nada, ¿no? No parece que están en unas posturas muy normales de cualquier pasajero de un avión.
y llama la atención que hay uno que falta. Ahora, esto es lo que inicia la historia, ¿no? Si pensamos que esto va a ser un thriller o va a ser una novela de suspenso donde vamos a rastrear lo que pasó con este pasajero, pues no necesariamente. Como les decía, McCarthy sabe tanto de tantas cosas que a veces se siente que esta novela es como si fuera un ensayo, ¿no? Donde hay una tesis, una idea primigenia, una idea inicial, que de ahí se va a derivar todo lo demás. Entonces, todo esto, bueno, tiene que ver obviamente con Alicia, quien es una chica que sufre alucinaciones y entonces siempre tiene conversaciones con el niño, no sabemos su nombre, así se llama, y pues esos pasajes, esos intercapítulos nos dejan mucho más preguntas que respuestas porque no sabemos realmente qué está pasando, qué tanto está sucediendo en la imaginación o en la alucinación de Alicia y qué es lo que está en el mundo real. Y por el otro lado tenemos lo que pasa con Bobby Western al entrevistarse con todos estos personajes y que van apareciendo en la novela. Ambos, como hermanos, pues tienen ahí sus propios conflictos, se habla de una relación incestuosa y sobre todo se habla de que son los hijos de Western, quien es uno de los inventores, creadores, desarrolladores, diríamos en la actualidad, de lo que fue la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta carga que tienen ellos son unos hermanos inteligentísimos que tienen una gran cultura, una gran educación, obviamente saben mucho de matemáticas y de física y de ciencia por lo que les enseñó su padre, pero esto parece ser una carga que van llevando a lo largo de sus vidas y que los va a desarrollar salidas pues que son obviamente, como en todas las novelas de McCarthy, bastante tristes, desoladoras, desesperanzadoras, ¿no? Entonces se cuenta así la historia y también esto es un retrato de lo que es la sociedad estadounidense, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, La carretera es una novela que inicia con una situación distópica donde parece que el mundo está a punto de acabarse y no hay sobrevivientes, y nos va contando lo que pasa en Estados Unidos o lo que en ese Estados Unidos distópico donde todo se ha terminado y hay que encontrar una forma de sobrevivir. Lo mismo pasa aquí con Bobby Western y lo que él nos va contando con estos personajes con los que platica. Como les decía, ahí pues platica con personajes que saben mucho de muchas cosas, ¿no? Entonces hablan del origen de Dios, si podemos negar su existencia o no debemos de negarla, hablan del asesinato de Kennedy, hablan de la bomba nuclear. Entonces todos estos personajes nos van ofreciendo un mosaico de lo que McCarthy, creo yo, nos quiere decir de la sociedad estadounidense, cómo esta degradación, el mal ha estado presente y se ha fomentado a través de todas estas décadas y ha sido avalado hasta cierto punto por este país. Entonces es una crítica terrible, mordaz a lo que es la sociedad contemporánea estadounidense, como ya lo había hecho antes en la carretera al criticar el consumismo, ¿no? Esta sociedad que siempre tiene necesidad de estar comprando cosas. Ahora, si estamos esperando que esta sea una novela en la que pasen muchas cosas, pues en realidad no es así. Como les decía, el inicio, el detonador es este pasajero que no está en el avión y que entonces empiezan a cuestionar dos agentes a Western si él sacó el cuerpo del fondo del mar. Y esa es la primera parte del libro y pues como lector estás esperando que ese sea el centro de la trama. En realidad no, esta es una novela que es muy reflexiva sobre la sociedad, sobre el presente, sobre lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y en realidad no pasan tantas cosas. A veces sientes casi como si fuera una especie de Esperando a Godot, valga la comparación en este momento, donde los personajes solamente están transitando en el tiempo, esperando que el tiempo pase, pero en realidad no pasa nada trascendente o no pasa nada que nos haga que haya gran acción. Entonces, bueno, si somos lectores de McCarthy, pues esta es una novela que tenemos que leer casi por obligación. No voy a decir que es mi favorita del autor, siempre mi favorita será La carretera, y no he leído Stella Maris, que es la segunda parte, y es el punto de vista de Alicia con su terapeuta al estar contando lo que pasó en su vida, pero sí conserva obviamente su estilo. Hay frases que son hermosísimas, que te llevan a reflexionar. Obviamente es un gran autor que usa la imaginería, ¿no? Cómo describe la naturaleza, en este caso el mar,
cómo describe este aparente apatismo y el desapego de su personaje principal, como lo hace con todos los demás, en este caso Bobby Western, pero en realidad es un personaje que es sumamente introspectivo, que reflexiona sobre lo que pasa en su vida y nos refleja lo que pasa con la humanidad, con la sociedad. Y bueno, esta también es una novela sobre la pérdida, ¿no? Es una novela que nos invita a reflexionar qué pasa con los que ya no están en este plano, los que trascendieron, y de qué manera siguen estando presentes en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Entonces, como pueden ver, esta novela puede tener muchas lecturas, puede verse desde muchas perspectivas. Es una novela larga, son 400 páginas, pero no por eso es difícil de leer. Eso sí, está cargada de diálogo, como siempre con McCarthy, entonces hay que estar poniendo mucha atención sobre quién dice qué y estar bastante concentrado en la lectura, pero creo que sí vale la pena. Es muy reciente. McCarthy es un autor muy conocido, es un autor consagrado en Estados Unidos y en el mundo de la literatura. Entonces habrá que esperar un poco a ver cómo se posiciona esta novela dentro de toda la obra de McCarthy, pero bueno, vale la pena leerla y espero que se animen a hacerlo, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.